Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo y me encuentro transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en el consultorio de terapias alternativas Índigo, que se encuentra ubicado aquí en la calle de Antonio Caso 82, Interior 102, en la colonia San Rafael. Aquí muy cerquita del cruce de Antonio Caso e Insurgentes, a cuadra y media del Metrobús Reforma, 5 cuadras del Metro San Cosme, 5 cuadras del Metro Revolución, en donde ustedes pueden llegar tranquilamente aquí a estas instalaciones para que puedan llevar a cabo sus consultas, sus terapias y pues reciban los beneficios de todo esto que son las terapias alternativas. Recuerden ustedes los números telefónicos que ponemos a sus órdenes. Es el 044 55 16 52 8709. Repito, 044 55 16 52 8709 o bien al 55 66 25 76 55 66 25 76 para que ustedes llamen y agenden su consulta y puedan recibir los beneficios de la reflexología exploratoria, de la revisión de la columna vertebral, así como la aplicación del escáner cuántico, el chismosito de las terapias alternativas, que nos revela su estado general de salud y nos dice cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas que ustedes están presentando para que puedan desarrollarse precisamente las técnicas, las estrategias necesarias para que ustedes puedan recuperar su salud, que puedan ustedes sanar, que se puedan ustedes curar abiertamente en un ámbito en el cual pues pocas veces ustedes tienen oportunidad de recibir este beneficio sin que tengan que ser intervenidas quirúrgicamente o sin que se tengan que estar sometiendo a la ingesta de medicamentos alopáticos, de los cuales pues ya hemos venido platicando acerca de todo ese perjuicio que ustedes pueden llegar a tener en cuanto a lo que es el consumo de sustancias químicas con todos sus daños colaterales que pueden llegar a tener. Así es que, pues llamen, repito los números telefónicos 044 55 16 52 8709, repito 044 55 16 52 8709 o bien al 55 66 25 76 55 66 25 76 para que ustedes llamen y agenden su consulta. El escáner cuántico tiene un 97% de asertividad en cuanto a lo que es el saber, el diagnóstico de su enfermedad crónico-degenerativa que ustedes pudiesen llegar a presentar y poder desarrollar plenamente cuál es la estrategia que nosotros vamos a seguir. Con el escáner cuántico ustedes pueden saber sus niveles de glucosa, colesterol, ácido úrico, triglicéridos, también igual el funcionamiento de su corazón, el funcionamiento de su cerebro. Si tienen ustedes gastritis, colitis, pues también igual cálculos biliares, renales. Si tienen miomas, en el caso de las damas, si tienen miomas, quistes, fibrosis. En el caso de los caballeros, si tienen también igual prostatitis. ¿Cuál es su nivel de colágeno? ¿Cómo andan de ese colágeno? Recuerden que nosotros somos colágeno con patas en realidad y pues necesitamos muchísimo del colágeno. También sabemos cuál es el estado en el cual se encuentra su esqueleto, si ustedes tienen osteoporosis, osteopenia, si tienen artritis reumatoide, si tienen problemas en las lumbares, en las cervicales, si tienen desviaciones, calcificaciones, etcétera. Ustedes pueden llegar a conocer todo este tipo de enfermedades crónico-degenerativas en caso de que las presenten y pues obviamente desarrollar toda una estrategia en el cual ustedes pueden llegar a recuperar su salud, es decir, curarse plenamente. Terencino, buenos días. Héctor Noé, gracias por estarte conectando. Almita Fernández, gracias. Verónica Valenzuela, gracias por estarte conectando también. Angélica Giannini, bienvenida una vez más, gracias por estarte conectando. Recibe un saludo grandísimo, por ahí me le das un saludo también igual a Dianita Almaraz. Tan buen programa que presentó el día de ayer con sus horóscopos angelicales. Gracias por estarte conectando. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar un tema nuevo.
Este tema se llama programación neurolingüística, PNL. Pero antes de que toquemos ese tema, quiero, perdón, ya saben que nunca faltan la molestia de los piojos. No, antes que empecemos este tema tan bueno, porque la verdad es un tema muy bueno, la programación neurolingüística, quiero hacerles un comentario. La semana pasada presenté una imagen en cuanto a lo que es el clima solar, en donde se ve claramente un fenómeno que se llama eyección, una eyección gigantesca que tuvo el Sol. Y había venido yo comentando, dado que había estado muy estable, aparentemente muy estable el Sol, con las eyecciones que estaban ahí permanentes a ambos lados del Sol, había venido yo comentando que cuando el Sol se acelera mucho, el clima en nuestro planeta cambia drásticamente. Estas eyecciones que se habían estado presentando normales, que estaban ahí permanentes, alteraron mucho el clima, dado la continuidad que han estado presentando, la longevidad que tienen, porque normalmente una eyección dura de 2 a 3 días, pero estas eyecciones ya tienen 2 semanas emanando y no cambian, no cesan. Bueno, el caso está de que el día 2 hubo una eyección muy fuerte. Y esa eyección, yo les dije, aguas con esa eyección, y no me van a dejar mentir. Ahí están los escritos en las publicaciones que he estado poniendo. Y les dije, aguas con esa eyección. Cuando hay eyecciones de esa naturaleza en el Sol, en nuestro planeta se producen cambios muy drásticos en cuanto a lo que es el clima. E inmediatamente ese mismo día se formaron 2 tormentas tropicales en los litorales del Pacífico mexicano, más aparte ya había un huracán casi hacia el centro del Océano Pacífico, el cual se retiró. Pero estas 2 tormentas tropicales que se formaron hoy están convertidas inclusive en un solo fenómeno ciclónico, en un solo huracán, que ayer todavía eran 2, esta madrugada ya se combinaron en uno solo, pero el aceleramiento en cuanto a lo que es la energía de estos fenómenos se debe precisamente a la continuidad en cuanto a lo que es las eyecciones del clima solar. Entonces, si nosotros aprendemos a estar observando el clima y vemos el clima solar y vemos precisamente que las eyecciones en el Sol se estén presentando continuamente, podremos nosotros no vaticinar o predecir, si nosotros podremos anticipar la formación de tormentas en nuestro planeta. Entonces, en este momento que estamos en la temporada de huracanes y ciclones aquí en nuestro país, o bueno, aquí en nuestro hemisferio, pues obviamente estos se van a estar generando constantemente. Pero si nosotros mantenemos la observación en ese clima solar, podremos estar atentos al cambio en cuanto a lo que es el clima en nuestro planeta. Y con esto, además, había yo mencionado el hecho de que históricamente, antes del terremoto tan gigantesco que hubo en Chile hace unos años y que días posteriores hubo otro terremoto muy fuerte en Japón y que les ocasionó el tsunami y todo esto, antes del terremoto de Chile, había habido 8 eyecciones continuas, una tras de otra, en el Sol. De hecho, esa ocasión se dieron 3 en un fenómeno pues pocas veces observado por el ser humano. Se dieron 3 eyecciones en un solo momento y después las demás se fueron dando una por una, ¿sí? Y lo que ocurrió fue el terremoto de Chile. Después, unas semanas después, hubo 6 continuas, una detrás de otra, y esto le pegó a nuestro planeta y generó el terremoto en Japón.
Desgraciadamente, como estaba yo bloqueado por estar viendo este tipo de cosas y estarlas diciendo, estaba bloqueado. No pude ser testigo en un momento dado de que si antes del terremoto de la Ciudad de México hubo eyecciones solares. No lo sé, no lo vi. Por lo tanto, pues ignoro completamente si esto fue previo al terremoto de aquí de la Ciudad de México, o inclusive a los dos terremotos, porque recuerden que fueron dos, fue uno el 7 y otro el 19. Entonces, lo que sí puedo decir es de que esta eyección del día 2 fue previa a los dos terremotos de magnitud 6 que se acaban de presentar en Indonesia. Entonces, ya empieza por ahí, quizá, si ustedes ponen atención, a vislumbrarse que lo que les he venido comentando no es nada fuera de la realidad. Lo que pasa es de que en los medios no nos lo comunican, no nos lo dicen, y por lo tanto, pues, si ahora nosotros podemos tener atención en cuanto a lo que es el clima solar, podremos estar vaticinando, podremos estarnos anticipando un poco a lo que va a ser el clima, no solamente en nuestro hemisferio, sino inclusive en nuestro país. El área en donde se encuentra nuestro país, desgraciadamente, es muy susceptible a los cambios atmosféricos y la formación precisamente de los ciclones. En el caso del Caribe, están empezando a formarse tormentas tropicales en los litorales de África. Y recuerden que los huracanes que le pegan al Caribe atraviesan todo el océano Atlántico como tormenta tropical, toman fuerza precisamente cuando llegan a los límites del mar Caribe, y empiezan a formarse precisamente los huracanes en esa zona. Y recordemos que también igual el año pasado, al mismo tiempo que le estaba pegando a México los terremotos, en el área del Caribe también hubo 3 huracanes muy fuertes, sumamente fuertes, de los cuales uno de ellos despedazó a Puerto Rico y a algunas otras islas por ahí. Entonces, previo a estas tormentas, previo a los terremotos, desgraciadamente no tuve la posibilidad de poder observar cómo había estado el sol en esas ocasiones. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, independientemente de que si la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México funciona, es tratar de estar prevenidos en un momento dado. Si observamos el clima solar a través de estas publicaciones, y no es porque yo quiera que ustedes entren y vean, sino de que simple y sencillamente se mantengan ustedes atentos a este tipo de fenómenos en cuanto a lo que es el funcionamiento de nuestra estrella, y poder predecir si puede llegar a ocurrir un cambio en cuanto a lo que es nuestro clima. Esto, lo que sí puedo decir firmemente es de que la aparición de este tipo de fenómenos tan fuertes no es causado, de verdad, en serio, por más que traten de metérnoslo en la cabeza, no es ocasionado por la contaminación que ha generado el ser humano, que no la niego y la marco muy fuertemente, que estamos haciendo un basurero de nuestro planeta, ¿sí? Pero no es ni por asomo lo que está ocasionando el cambio del clima en nuestro planeta, o sea, el cambio climático. No lo niego, el cambio climático, no. Lo que yo no acepto en un momento dado es de que el ser humano sea el único culpable, el único responsable de este cambio climático, ¿sí? Es una combinación de factores, pero no somos los únicos. De lo que somos verdaderamente culpables, sí, es de la contaminación, es de todo el basurero que tenemos, y para lo cual sí les pido su ayuda para que todas las personas que están a su alrededor y ustedes mismos hagan conciencia de que dejemos de estar utilizando cosas que no necesitamos, principalmente con materiales plásticos, que tratemos de evitar el uso de contaminantes como son precisamente los famosos popotes. Ahorita que tanta campaña se está haciendo en contra del uso de los popotes, pues sí,
no es necesario estar utilizando popotes. O sea, ¿quiénes necesitan verdaderamente popotes? Nadie para poder absorber líquidos, pues la verdad que nadie. O sea, no es así la situación. O no sé, platos desechables, vasos desechables, los envases de plástico, etcétera, que tengamos conciencia de que debemos de tener control sobre el consumo de ese tipo de cosas. Así es que eso sí les pido a ustedes, échenme la mano, haciendo tomar conciencia a todos los que estén alrededor de ustedes, que ustedes mismos tomen conciencia de que dejemos de estar utilizando ese tipo de materiales y que pues utilicemos lo más posible cosas que sean no perecederas, sino que se puedan estar usando y usando y usando para que no estemos llenando nuestro planeta de tanta basura. Dejémonos ya de todo ese tipo de consumismos que nos han metido en la cabeza de que, ay no, que es el modernismo y es la cultura. No, la cultura de esa índole no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es cambiar nuestra mente y deshacernos de todas esas falsas ideas que nos han estado metiendo en cuanto a esto. Bueno, entonces, ojo con el clima solar y pues prepárense para que pues no nos agarren las tormentas, no nos agarren desprevenidos. Bueno, vamos a nuestro tema. El tema de hoy es la programación neurolingüística y el día de hoy la verdad está muy interesante. Buenos días, Jael, Carmen, buenos días, Archer Arroyo, milagrazo que te conectas, buenos días, Alejandro González, muy buenos días también para ti, bienvenidos. Bueno, la programación neurolingüística, ¿qué es la programación neurolingüística? La programación neurolingüística es una herramienta que nosotros estamos utilizando dentro de lo que son las terapias alternativas para eliminar los falsos patrones de creencias que traen los pacientes y que les están ocasionando tantos problemas en su medio, en su círculo social, también igual en su trabajo, en sus relaciones personales con la familia, con la pareja, etcétera, ¿sí? Y darnos cuenta o hacer que ustedes como pacientes tomen en consideración el hecho de que eso tiene que cambiar. Entonces, la pregunta principal que se genera siempre es ¿y cómo lo voy a cambiar? Bueno, vayamos por partes. Primeramente, esta técnica de la programación neurolingüística fue desarrollada por unos psicólogos que se llaman Richard Bandler y John Grinder. Todavía viven, sí, pero esta de la programación neurolingüística empezó a aparecer desde finales de los años 70. O sea, ya tenemos más o menos como unos 40 años de que estamos trabajando con la programación neurolingüística, pero poca gente o pocos terapeutas están dispuestos a estar trabajando con ella, porque, y esto dicho por muchos terapeutas a los cuales conozco, es una labor de romanos tratar de cambiarle los hábitos a alguien. Pero si no cambiamos los hábitos de nuestros pacientes, difícilmente vamos a ocasionar que si logramos sanar a ese paciente físicamente, difícilmente vamos a lograr que ese paciente vuelva a enfermarse de lo mismo si no cambiamos su patrón de conducta. Entonces, al mismo tiempo que nosotros en terapia estamos haciendo un trabajo físico para reparar el cuerpo, el organismo, también hacemos el trabajo de remodelación de ese patrón de conducta, primeramente mediante la concientización de qué fue lo que ocasionó esa enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, si nosotros hacemos que el paciente identifique cuál es el factor que ocasionó su enfermedad crónico-degenerativa, entonces podremos diseñar nuevos patrones de conducta, nuevos hábitos, para que entonces ese paciente pueda no solamente sanar en el momento de que nosotros estamos llevando a cabo la terapia, el tratamiento, sino de que pueda conservar su salud. Es decir, podemos llegar a identificar
¿Cuál fue el factor que ocasionó que una persona se haya convertido en diabético? Sí lo podemos lograr. O sea, si el paciente está abierto y dispuesto a trabajar consigo mismo para que identifique cuál es el factor que ocasionó su diabetes, podemos controlarla. Podemos controlarla. Pero a la postre podemos ocasionar que si cambia sus hábitos y su patrón de conducta, entonces su diabetes no solamente estará estable, sino que tendrá a ir a la baja. Y esto es algo que va totalmente en contra de lo que se sabe de cómo es que trabaja el páncreas, que es el que genera la hormona llamada insulina, que es la que procesa los azúcares y los convierte en glucosa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos médicos, a la tradición que se tiene del conocimiento médico alopático, es de que el páncreas, una vez que se ha deteriorado y que ya no puede producir la insulina en una forma adecuada, ya no hay marcha atrás. En cierta forma, quizá tengan razón. ¿Por qué? Porque el páncreas tiene el segundo tipo de células no reproducibles en el cuerpo humano. Las primeras son las neuronas ya no se reproducen. Las neuronas que fallecen se van y se llevan el conocimiento que tienen, ¿sí? Las neuronas no se reproducen. Entonces, del total de miles de millones de neuronas que tenemos en el momento que nacemos, pues ya en el transcurso de los años va disminuyendo. En el caso del páncreas es exactamente lo mismo. Una vez que el páncreas se ha dañado, los islotes, que son los que producen precisamente a la insulina, es imposible que se reproduzcan. Se pueden regenerar los pocos que quedan, y ese es el objetivo, que de los pocos islotes que quedan en el páncreas, una vez que este órgano ha sido dañado por las emociones que ocasionan a la diabetes, entonces esos islotes empiecen a producir la insulina suficiente y necesaria y de calidad adecuada para que los azúcares puedan ser convertidos en glucosa. Si la insulina no se puede producir en el páncreas, obviamente pues el paciente se va a convertir en diabético y va a depender de los medicamentos que efectivamente tiene que estar tomando. Pero lo que sí es bien sabido, a través de la eliminación de los patrones de conducta que despedazaron al páncreas, es de que una vez que se cambian esos hábitos de pensamiento, se puede hacer que el páncreas vuelva a trabajar en una forma adecuada, aún y con los pocos islotes que le quedan. Sí puede producir la cantidad y la calidad de insulina que se necesita, pero para nosotros la tarea no es nada más regenerar ese páncreas, sino cambiar los hábitos que tiene el paciente para que deje de estar bombardeando el páncreas y lo deje de estar destruyendo. Entonces, esta técnica que nosotros utilizamos de reprogramación es primero identificar cuál es el factor que lo ocasionó a la enfermedad crónico-degenerativa, Entonces, ya una vez identificado ese factor, esa emoción que ha venido siendo una constante, despedazando ese órgano, bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es buscar dentro de lo pues humanamente posible la reactivación o la instalación de un nuevo patrón, porque dicen estos señores Richard Bandler y John Grinder muy claramente, dice la conclusión de que todas las actividades que realiza el ser humano están caracterizadas por seguir una estrategia la cual puede cambiarse en caso de no ser eficaz para el logro de una determinada meta, ¿sí? Ellos lo dicen en forma generalizada. ¿Por qué? Ya ven que existe un dicho muy famoso que menciona que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Esto está equivocado, la verdad está equivocado.
Porque 2 veces no es así. Se tropieza, pero muchísimas más con la misma piedra. ¿Y saben por qué? Porque al tener ya fijado un patrón de conducta, un falso patrón de creencias, un hábito, lo repite y lo repite y lo repite una y otra y otra y otra vez y no aprende de sus fracasos. O sea, un fracaso no es tal, un fracaso es un aprendizaje. Pero ¿por qué se tiene que estar repitiendo lo mismo, una y otra y otra y otra vez? Muy simple, pues porque no aprende el que lo está viviendo. Entonces, si no está dejando de vivir ese tipo de situación, pues es porque no ha aprendido. Por eso por ahí está la famosa frase, ¿sí?, de que la vida es al contrario de lo que son las escuelas que nosotros conocemos. La vida primero te da la lección para que aprendas y apliques, ¿sí? Y en la escuela primero te enseñan qué es lo que tienes que aplicar y después lo aplicas. Y si no lo aprendiste, pues ya reprobaste. Pero la vida no te reprueba. La vida te da todas las oportunidades suficientes y necesarias para que tú puedas aprender, pero el problema está en que no identificamos cuando verdaderamente nosotros estamos necesitados de aprender lo que la vida nos está enseñando. ¿Por qué? Porque esos falsos patrones de conducta, esos hábitos que tenemos muy metidos en el subconsciente, nos hace estarlo repitiendo una y otra y otra y otra vez, y difícilmente podemos llegar a aprender si no sustituimos esos hábitos. Por eso después nos dice también, llegando más lejos y haciendo una interpretación, podríamos decir que la comodidad y el conformismo, productos del miedo a crecer, son los responsables de este fenómeno. Por lo tanto, aprender a tomar riesgos y a asumir el mando de la propia vida es una de las mejores maneras de romper con ese condicionamiento que no nos permite un pleno desarrollo de las potencialidades. Es decir, cuando nosotros nos metemos en toda esta situación de que tenemos miedo a cambiar, miedo a arriesgarnos, miedo a sufrir nuevas cosas que quizás estén fuera de nuestro control, etcétera. Si no nos arriesgamos y nos quitamos ese miedo de por delante, ¿sí?, no vamos a aprender y seguiremos sufriendo las mismas consecuencias de lo que estamos haciendo. Y esto nos lo dice muy claramente, es por la comodidad y el conformismo. La comodidad y el conformismo, o sea, nuestra zona de confort. Pues soy pobre y pues a mí me tocó ser pobre y todo, ¿sí? Recuerdo muy claramente una de las más grandes lecciones que a mí me dieron en cuanto a lo que es la equivocación en la cual nos mete la religión. Y no hablo nada más de la católica, hablo de todas. No porque el ejemplo incluye lo que es un sacerdote católico y un nativo de aquí, de nuestra tierra. Cuando se llevó a cabo la conquista y que estaba en pleno tanto la colonia o inclusive después aquí en nuestro país, antes de que fuera la Revolución Mexicana, a algunos habitantes que estaban en la pobreza, que estaban en la ignorancia, que pues casi que eran esclavos, a pesar de que Miguel Hidalgo ya había eliminado la esclavitud, se acercaban a la iglesia y al sacerdote por la desesperación del hambre y pues del abuso laboral del que eran objeto todos los trabajadores aquí en México en aquel entonces. Estoy hablando del siglo antepasado, y continúa, porque esto que voy a decir se aplica a cualquier época.
La manera de hablar de nuestros campesinos era muy peculiar. Y entonces le decía un campesino a un sacerdote: perdone usted, padrecito, yo quiero hacerle a usted una pregunta. Y el sacerdote le contestaba: dime, hijo, yo quisiera saber por qué soy tan pobre. O sea, pobre. ¿Por qué soy tan pobre? Ah, pues es porque Dios así lo quiso, hijo. A ti te hizo pobre. Pero ¿por qué yo no puedo tener la riqueza que tiene mi patrón? ¿Por qué yo no puedo tener esos lujos? Porque Dios no te lo dio. Porque Dios quiere que tú seas pobre. Pero es que yo no quiero ser pobre. Yo quiero ser rico. Pues no, hijo, porque Dios quiere que tú seas pobre. Pero ¿por qué Dios quiere que yo sea pobre? ¿Por qué Dios quiere que yo esté sufriendo? Pues porque Dios así lo dictaminó, y deja de estar diciendo pendejadas porque estás blasfemando. Y al miedo de que estoy blasfemando, pues entonces yo me veo en la obligación, desde el punto de vista de la religión, cualquiera que sea, a tener que aceptar que no puedo desarrollarme, y de que no puedo salir a otro plano, que es a lo que yo vine, ¿sí? O sea, las trabas que a veces nos ponen, que no están programadas por nosotros dentro de lo que es nuestro libre albedrío, dentro de lo que es nuestro libro del destino que programamos para vivir nuestras experiencias en esta encarnación, ¿sí? También ocasionan que nosotros nos veamos frustrados y generemos karma porque no aprendimos y no demostramos cómo tenemos que salir adelante. Esto tenemos que cambiarlo, y lo tenemos que cambiar desde el punto de vista del cambio de nuestro patrón de conducta o nuestros hábitos. Y esto es lo que seguiremos comentando en el trayecto de la semana, porque pues desgraciadamente el tiempo se nos vino encima, y seguiremos platicando mucho acerca de esto. José Saucedo, ya llegaste un poquito tarde, pero bueno, aquí está el video, ya lo puedes ver en un momento más. Irma Ramírez, buenos días, gracias por haberte unido. También igual, ya está aquí el video, ahorita en un momento más lo puedes ver todo completo. Ricardo Juárez, bienvenido, hace mucho que no te veía por acá. José Luis Mejía, gracias por estar conectándote y por estar dando tantos likes a las publicaciones que hacemos por aquí. Rosana Rodríguez, gracias, te veo al ratito, no sé si vengas, pero te veo al rato. Archer Arroyo, gracias por haberte conectado. Alejandro González, gracias también. Carmen Mendoza, gracias mi amor, qué linda eres en todos tus mensajes que nos mandas. Jael Márquez, gracias también igual a ti por haberte conectado. Angélica Yanini, gracias mi amor, un saludo por allá. Dianita Almaraz, Alma Fernández también igual, saludos. Verónica Valenzuela, gracias por haberte conectado. Héctor Noé, gracias, espero que esto te esté sirviendo a ti como terapeuta. Terencino, gracias por haberte conectado, y a todas las personas que se conecten en el transcurso del día, gracias, les estoy verdaderamente agradecido por todo el interés que están despertando estos videos. Y recuerden, mi nombre es Genaro Rocha, soy terapeuta alternativo, y me encuentro a sus órdenes en los números telefónicos 044 55 16 52 8709. Repito, 044 55 16 52 8709. O bien al 55 66 25 76. 55 66 25 76. Esto fue Terapias Alternativas Índigo. Les agradezco muchísimo su atención, y si Dios así lo quiere y nuestros ángeles nos lo permiten, nos estaremos viendo por aquí el día de mañana. Gracias por sus comentarios y nos estaremos viendo por aquí. Gracias, sean felices, que tengan un excelente martes. Hasta mañana. Y para ustedes, queridísimos amigos de YouTube, también igual nos estaremos viendo por aquí la próxima. De verdad, en serio, los invito a que compartan estos videos,
y pues puedan ustedes llevarle estas imágenes a quien ustedes crean que lo necesitan, o si ustedes lo necesitan, pues espero que esta información les sea de utilidad. Gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo la próxima. Hasta luego.